Capítulo 4. Durante el primer mes murieron 2000 jugadores. No hubo solución externa, ni siquiera nos llegó algún mensaje de fuera. Aunque yo no estuve presente, escuché que el pánico que ocurrió cuando los jugadores por fin comprendieron que de verdad no podrían salir fue un verdadero caos. Gritaron y lloraron. Hubo quienes hasta intentaron excavar el empedrado del pueblo, diciendo que destruirían el mundo del juego en sí. Como era de esperarse, todos los edificios eran irrompibles y solo desperdiciaron energías. Al parecer, necesitaron varios días para aceptar la situación y pensar en qué harían a continuación. Al inicio, los jugadores se dividieron en 4 grupos. El primero, conformado por casi la mitad del total, eran quienes no creían en las condiciones que dio Akihiko Kayaba y decidieron esperar a que llegara el rescate externo. Yo entendía muy bien cómo se sentían. Nuestros cuerpos reales estaban recostados, respirando del otro lado. ¿Ese era nuestro verdadero ser? ¿Nuestra esencia allí era provisional, momentánea? Y pronto estaríamos de vuelta allá. Aunque no hubiera un botón para cerrar sesión, en el menú, si encontráramos algo aquí dentro o de fuera, seguramente Arcus y más que nada el gobierno debían estar haciendo todo lo posible por rescatarnos. No había por qué apresurarnos. Bastaba con esperar a que despertáramos en nuestros cuartos, tuviéramos una reunión conmovedora con nuestras familias y habláramos de ello como si nada en la escuela o en el trabajo. Era natural pensar así. Yo también, en el fondo del corazón, esperaba que sucediera, y ellos hicieron eso. Esperar. No pusieron un pie fuera del pueblo y usaron cuidadosamente el dinero, llamado call en este mundo, recibido al empezar el juego, solo para comidas diarias y pagarse una posada barata. Se unieron en pequeños grupos para poder pasar los días, sin realmente tener mucho que hacer. Por fortuna, el pueblo de los inicios abarcaba aproximadamente el 20% del piso 1 y era tan grande como un distrito de Tokio. Los 5000 jugadores pudieron vivir ahí sin sentirse tan apretados. Sin embargo, no llegó ayuda del exterior. Cada mañana que despertaban, al ver por la ventana, no los recibía el cielo azul, sino la tapa que lo cubría lúgubremente. Además, el dinero inicial no les duraría toda la eternidad. Así que tuvieron que empezar a actuar. El segundo grupo estaba formado por el 30%. Estos 3000 jugadores decidieron cooperar para sobrevivir. El líder fue el administrador de uno de los sitios de guías de juegos en línea más grande de Japón. Los jugadores se dividieron en varios equipos, bajo su mando, compartiendo ítems e información obtenida y desafiando el laberinto para subir pisos superiores. El equipo del líder tomó el control del Palacio de Hierro Negro frente a la plaza del pueblo de los inicios, y desde ahí andaban dando órdenes y almacenaban los recursos que obtenían. El grupo no tuvo nombre por un tiempo, pero luego de que se les repartiera uniformes a sus integrantes, alguien comenzó a llamarlos el ejército, cosa nada agradable. El tercer grupo de unas 1000 personas reunía a los jugadores que gastaron todo su cola inicial sin planificar. Peleaban con monstruos, pero no tenían intención de ahorrar y quedaron en quiebra. Por cierto, teníamos necesidades fisiológicas en el mundo virtual de Sau, sueño y hambre. El sueño tenía sentido. Nuestros cerebros probablemente no estaban conscientes de si la información sensorial que recibían era del mundo real o virtual. Para quitarse el sueño había que ir a una posada, pagar por un cuarto y echarse en la cama. También era posible ahorrar suficiente col para comprar un lugar exclusivo en la ciudad que te agradara, pero no era un monto fácil de obtener. En cuanto al hambre, a muchos jugadores les pareció extraño. No queríamos imaginar en qué condiciones estaban nuestros cuerpos en el mundo real, pero probablemente teníamos un suministro forzado de nutrientes. Aunque sintiéramos hambre y comiéramos aquí, la comida no llegaría a nuestros estómagos del otro lado. Pero la realidad era que si comíamos pan o carne virtual dentro del juego, se nos iba el hambre. Tendría que hablar con un neurólogo para entender cómo funcionaba. De lo contrario, si no comíamos algo, la sensación de hambre no se iba. Quizás sería imposible morir de hambre, pero aún así era una sensación difícil de aguantar, por lo que los jugadores iban todos los días a los restaurantes de los NPCs a llenar sus estómagos virtuales. Quizás sobra decir este detalle, pero no era necesario excretar en este mundo. En cuanto al real, era algo en lo que no quería pensar. En fin, regresando al tema.
La mayoría de los que gastaron todo su dinero inicial sufriendo hambre se vieron obligados a unirse al ejército, pues este grupo por lo menos provenía comida siempre que siguieran las indicaciones. Sin embargo, en todo el mundo había gente que no quería cooperar. Aquellos que no quisieron unirse al grupo o fueron expulsados luego de causar problemas, tomaron como base los barrios bajos del pueblo de los inicios y empezaron a robar. El área dentro del pueblo estaba protegida por el sistema, por lo que los jugadores no podían dañar a otros dentro de él, pero esto no aplicaba fuera del pueblo. Los inadaptados se unieron a otros como ellos y empezaron a atacar a personas por sorpresa, a otros humanos. En cierta forma, objetivos más provechosos y menos peligrosos que los monstruos, en los campos y laberintos. Aún así, ni siquiera ellos se atrevían a matar. El primer año, el grupo fue creciendo poco a poco hasta llegar a los 1000 que mencioné. Por último, el cuarto grupo era sencillamente el resto. Había unos 10 grupos, unas 500 personas que buscaban completar el juego sin unirse al grupo más grande. A esto se les llamó gremios. Usaron la capacidad y desenvoltura que le faltaba al ejército y fueron aumentando sus fuerzas y conquistando el castillo con firmeza. También estaba quienes eligieron profesiones como artesanos o comerciantes. Eran solo entre 200 y 300 personas, pero formaron sus propios gremios y entrenaron sus capacidades para conseguir gold suficiente para sobrevivir. A los 100 restantes, incluyéndome, nos llamaron solo players, los egoístas que no nos unimos a ningún grupo y pensamos para actuar solos. Sería más efectivo para fortalecernos y sobrevivir. La mayoría éramos jugadores que estuvimos durante la prueba beta. Nuestros conocimientos nos dieron una ventaja y subimos de nivel en poco tiempo, consiguiendo la fuerza suficiente para enfrentarnos sin ayuda a monstruos y bandidos. Honestamente, no encontrábamos mucho mérito en pelear al lado de otros jugadores. Además, en SAO no existía la magia, es decir, los ataques certeros a distancia, por lo que era más fácil enfrentarse solo contra varios monstruos a la vez. Mientras uno tuviera la técnica suficiente, era mucho más eficiente ganar puntos de experiencia solo que en equipo. Por supuesto, había riesgos. Por ejemplo, si uno era paralizado, en un equipo alguien más podría curarlo y listo, pero solo podría llevar a la muerte. En efecto, la mayoría de los muertos al inicio fueron solo players. No obstante, mientras uno tuviera los suficientes conocimientos y experiencia para evitar los peligrosos, las ganancias superaban a los riesgos. Y los que estuvimos en la prueba beta ya teníamos ambos. Se formó gran antagonismo entre los solo players que monopolizaban la presencia de información y subían de nivel a ritmo vertiginoso y los demás. Luego de un tiempo de desconcierto al inicio del juego, todos los solo players dejaron el piso 1, sentando sus bases en pisos superiores. En el Palacio de Hierro Negro, donde antes estuvo la Sala de Resurrección, había una estela gigante de metal en la cual estaban grabados los nombres de los 10.000 jugadores. Fue muy considerados al crear este sistema. Los nombres de aquellos que morían estaban tachados, marcando al lado de la hora y causa de muerte. El primero en recibir tal honor lo hizo apenas 3 horas después de iniciado el juego. La causa no fue combate contra monstruos, fue suicidio. El hombre había argumentado que, por cómo estaba construido el Netgear, la conciencia debería regresar automáticamente al cuerpo una vez que se separara del sistema del juego. Lo dijo en el extremo sur del pueblo de los inicios, en el mirador que se formaba en el borde exterior de Aincrad. A continuación, trepó la alta cerca y se arrojó al vacío. Abajo del castillo volador de Aincrad, por más que uno forzara la vista, no se veía tierra, no había un solo basto de cielo y varias capas de nubes. La audiencia se asomó desde el mirador, observando al hombre caer mientras dejaba solo un grito tras de sí, hasta que desapareció por completo. 2 minutos después, fue cuando se tachó su nombre, simple y cruelmente. Su nombre. La causa, caída. No quería ni imaginarme qué debió sentir durante esos 2 minutos dentro del juego. Además, no había manera de saber si de verdad volvió al mundo real después de eso o si, tal como dijo que hallaba, causó que le freieran el cerebro. La mayoría de los jugadores pensó que si realmente se podía salir de aquí con tanta facilidad, ya los habrían desconectado y rescatado desde el exterior. Aún así, luego de que ese hombre desapareciera, de vez en cuando otros caían en la misma tentación,
Casi nadie dentro de SAO, incluyéndome, podíamos sentir ese concepto de muerte como real. El sentimiento continuaba incluso ahora. La idea del avatar muriendo cuando su HP llegara a cero era causal tan propio de un game over. Probablemente el único método para percibir como real la muerte dentro de SAO era morir. Esta leve esperanza debió empujarlos a reducir el número de sobrevivientes. Luego con los jugadores, integrando el ejército y más tarde uniéndose los que estaban esperando, la conquista del juego empezó. Inevitablemente algunos comenzaron a morir combatiendo contra monstruos. Se necesitaba cierta intuición y hábito para el combate en SAO. Lo importante no era intentar hacerlo todo uno solo, sino aprovechar el soporte del sistema. Por ejemplo, para hacer un simple corte descendiente con una espada a una mano, había que conseguir la habilidad de espada a una mano y tener el corte descendiente en la lista de habilidades de espada. Si alguien con esas habilidades hacía solo la animación inicial, el sistema automáticamente movía el cuerpo del jugador para completarla. Por otra parte, si alguien que no tuviera dichas habilidades intentaba recrear los movimientos, el corte sería muy lento y débil, volviendo casi inservible en el combate. En cierto sentido, era como activar combos en un juego de peleas. No obstante, aquellos que no pudieron acostumbrarse sacudían la espada como se les viniera a la mente y no pudieron contra jabalíes y lobos, que habrían derrotado fácilmente de usar las técnicas iniciales. Incluso así, si hubieran abandonado la pelea y huido después de perder pocos HP, no habrían tenido por qué morir. En SAO no se peleaba a través de un monitor con gráficos 2D. Lo realista del mundo causaba un temor primitivo. Después de todo, estaba frente a un monstruo que parecía real, mostrando sus afilados colmillos en un intento de matar. Hubo quienes entraron en pánico al enfrentar un combate incluso durante la beta. Aún peor, ahora que sabían que también morirían en la realidad, los jugadores aterrados no pudieron ni atacar ni huir, dejando su HP a merced de los monstruos y desapareciendo para siempre de este mundo. Tanto por suicidio como derrota contra monstruos, los nombres serán tachados cruelmente a una velocidad espeluznante. Los sobrevivientes del primer mes quedaron desesperanzados ante 2000 vidas perdidas. Si continuaban a este paso, los 10.000 moriríamos en menos de medio año. Conquistar los 100 pisos no era más que un sueño lejano. Pero el ser humano se adapta fácilmente. Poco después del primer mes se conquistó el piso 1 y en tan solo 10 días más se dominó también el piso 2. El número de muertos se redujo considerablemente. Se compartía la información necesaria para sobrevivir y se pensó que los monstruos no eran tan temibles, mientras uno acumulara puntos de experiencia y subiera de nivel poco a poco, pero de manera segura. El número de jugadores que pensó que podría completar el juego y regresar al mundo real fue aumentando. El piso más alto estaba muy lejos, pero la esperanza comenzó a impulsar a los jugadores y en el mundo empezó a mostrar vida. Pasaron 2 años, quedaban 26 pisos y 6.000 sobrevivientes. Esta era la situación actual en Aincrad.